Leyenda china. Esto se cuenta acerca de Meng Xie. Cuando supo que últimamente los artistas jóvenes se ejercitaban en colocarse cabeza abajo, decían que para ensayar una nueva visión. De inmediato, Meng Xie practicó también este ejercicio y después de probarlo un rato, declaró a sus discípulos: cuando me coloco boca abajo, se me presenta el mundo bajo un aspecto nuevo y más hermoso. Esto se comentó y los jóvenes artistas se ufanaban no poco de que el anciano maestro hubiese respaldado así sus experimentos. Se sabía que apenas hablaba y que enseñaba sus ideas a sus discípulos, no mediante doctrinas, sino con su simple presencia y su ejemplo. Por eso, sus manifestaciones llamaban mucho la atención y se difundían por todas partes. Poco tiempo después de que aquellas palabras suyas hubiesen hecho las delicias de los innovadores y sorprendido e incluso indignado a muchos de los antiguos, se supo que había hablado de nueva cuenta. Platicaban que había dicho: es bueno que el hombre tenga dos piernas, porque ponerse cabeza abajo no favorece la salud. Además, cuando se incorpora el que estuvo cabeza abajo, el mundo se le representa doblemente más hermoso que antes. Estas palabras del maestro escandalizaron a los jóvenes antipodistas que se sintieron traicionados o burlados, y también a los mandarines. Tal día dice Mengzi tal cosa y al día siguiente dice lo contrario, comentaban los mandarines. Es imposible que ambas sean verdaderas. ¿Quién hace caso del anciano cuando le flaquea el entendimiento? Algunos fueron a contarle al maestro lo que decían de él, tanto los innovadores como los mandarines. Él se limitó a reír y como sus seguidores le demandaran una explicación, dijo: la realidad existe, pequeños míos, y esa es incontrovertible. Verdades, en cambio, es decir, opiniones acerca de la realidad expresadas mediante palabras, hay muchas y todas ellas son tan verdaderas como falsas. Y por mucho que insistieron los discípulos, no consiguieron sacarle una palabra más. La leyenda del indio. En la antigua India de los dioses, muchos siglos antes del advenimiento de Gautama Buda, el excelso, sucedió que los brahmanes ungieron a un nuevo rey. Este joven monarca gozó de la confianza y las enseñanzas de dos sabios, varones, que le enseñaron a purificarse mediante el ayuno, a someter a la voluntad los impulsos tormentosos de su sangre y a preparar su mente para entendimiento del todo y uno. En efecto, por esta época habían estallado entre los brahmanes muchas y ardorosas polémicas sobre los atributos de los dioses, sobre las relaciones de unas divinidades con otras y sobre todo las de estas con el todo y uno. Algunos empezaban a negar la existencia de múltiples divinidades,
y postulaban que los nombres de estas no eran más que denominaciones de los aspectos sensibles del uno invisible. Otros negaban con encendido apasionamiento estas doctrinas y se aferraban a las viejas divinidades, sus nombres y sus imágenes. Ellos, precisamente, no creían que el todo y uno fuese un ser concreto, sino solo un nombre aplicado al conjunto de todas las divinidades. De manera similar, para unos las palabras sagradas de los signos consistían en creaciones temporales y por consiguiente mudables, expuestas a modificaciones históricas, mientras otros las tenían por primigenias y la única cosa auténticamente inmutable. En estos aspectos del conocimiento de lo sagrado se manifestaba el afán de llegar a conocer las verdades últimas, y por eso dudaban y discutían sin tregua ni descanso de qué se tratase el espíritu mismo, o solamente su nombre. Otros rechazaban esta distinción entre el espíritu y la palabra, considerando que el ser y su imagen eran entidades inseparables. Casi 2000 años más tarde, los mejores ingenios de la Edad Media occidental discutirían casi de manera exacta los mismos puntos. Y aquí, como allí, hubo pensadores serios y luchadores desinteresados. Sin embargo, también hubo prebendados desprovistos en absoluto de espíritu y de caridad, a quienes preocupaba solamente que tales discusiones no redundasen en el desprestigio del culto o del templo, ni que la libertad de pensamiento o de discusión sobre la naturaleza de las divinidades fuese a mermar. Por ventura, el poderío ni las rentas de la casa sacerdotal. Lo que ellos deseaban era seguir viviendo como parásitos del pueblo. Cuando el hijo o la vaca de algunos caían enfermos, los sacerdotes se le metían en casa durante semanas y le chupaban toda la hacienda, ya fuese en forma de ofrendas y quizá hasta de sacrificios. Y también aquellos dos brahmanes de cuyas enseñanzas disfrutaba el rey, siempre ávido de saber, estaban en desacuerdo en cuanto a las verdades últimas. Sin embargo, como ambos tenían fama de poseer gran sabiduría, el rey, entristecido por tal desavenencia, solía decirse: si ni siquiera estos dos sabios consiguen ponerse de acuerdo en cuanto a la verdad, ¿cómo podré conocerla nunca yo? Con mi flaco entendimiento, no dudo bajo ningún pretexto de que debe existir una verdad única e indivisible, pero me temo que ni siquiera los brahmanes puedan llegar a conocerla con absoluta seguridad. Cuando los interrogaban al respecto, sus dos preceptores contestaban: muchos son los caminos, sin embargo, el destino es único. Ayuna, mortifica las pasiones de tu corazón, recita las estrofas sagradas y medita acerca de ellas. El rey hizo de buena gana lo que le aconsejaban y realizó fabulosos progresos en la sabiduría, pero sin alcanzar nunca su meta de poder contemplar la verdad última. Cierto que logró superar las pasiones de la sangre, así como aborrecer los deseos
y los placeres animales, e incluso para comer y beber tomaba solo lo indispensable, un plátano al día y unos granos de arroz. Así se purificaba de cuerpo y espíritu y enfocaba al objetivo definitivo todas sus fuerzas e impulsos de su alma. Las palabras sagradas, cuyas sílabas antes le parecían monótonas y vacías, desplegaban ahora para él todos los encantos de su magia y le dispensaban consuelo íntimo. En estos torneos y ejercicios de la razón iba conquistando premio tras premio, pero siguió sin hallar la clave del secreto final y de todos los misterios del ser, y eso lo tenía triste y cariancotecido. Entonces decidió disciplinarse por medio de una gran penitencia, para lo cual se encerró durante 40 días en la más apartada de sus estancias, sin probar bocado y durmiendo en el suelo, sin manta ni almohada. Su cuerpo enflaquecido exhalaba un aroma de pureza, su rostro delgado relucía de un brillo interior, y su mirada avergonzaba a los brahmanes por la ecuanimidad purísima que traslucía. Superada esta prueba de 40 días, convocó a todos los brahmanes en el atrio del templo para que se ejercitasen su ingenio en la resolución de las cuestiones más difíciles, y mandó traer vacas blancas con las frentes adornadas de cadenas de oro, como premio para los vencedores del concurso. Los sacerdotes y los sabios acudieron, tomaron asiento y se enzarzaron sin demora en la batalla de las ideas y de las palabras. Paso a paso demostraron la exacta correspondencia entre los dos mundos, el mundo sensible y el mundo del espíritu. Afilaron sus inteligencias en la interpretación de los versículos sagrados y disertaron sobre el Brahma y el Atman. El ser elemental de 100 brazos fue comparado con el viento, con el fuego, con el agua, con la sal disuelta en el agua, con la unión del hombre y la mujer. También idearon parábolas e imágenes para describir el Brahma creador de los dioses que son más grandes que el mismo Brahma. Y distinguieron entre el Brahma creador y el que encierra en sí lo creado, de manera que procuraban compararlo consigo mismo. Y argumentaron con demasiada lucidez sobre si el Atman es anterior a su nombre o si su nombre es idéntico a su esencia o solo una creación de ésta. Una y otra vez intervino el rey proponiendo temas para nuevos interrogantes. Sin embargo, cuanto más prodigaban los brahmanes sus respuestas y sus explicaciones, más solo y abandonado se hallaba entre ellos el rey. Cuando me preguntaba y asentía al escuchar las respuestas y mandaban que fuesen premiadas las más ingeniosas, más ardía en su interior el anhelo de la verdad misma, pues se daba cuenta de que aquellos discursos y análisis no servían sino para dar vueltas alrededor de ella, pero sin tocarla nunca. Nadie lograba entrar en el círculo interior, de manera que, conforme iba proponiendo preguntas y repartía honores a su alrededor,
Se veía a sí mismo como un niño dedicado, junto con otros niños, a una especie de juego. Hermoso, sí, pero de los que provocan sonrisas indulgentes por parte de los hombres adultos. Por este motivo, el rey fue ensimismándose cada vez más, pese a hallarse en medio de la gran asamblea. Cerró todos los sentidos y dirigió su voluntad ardiente a ese foco, la verdad, pues poseía la certeza de que todos los seres participan de ella y duerme en el interior de cada uno, sin excepción, y también en el de los reyes. Y como era un ser puro, en cuyo interior no subsistía ninguna escoria, fue encontrado suficiencia y claridad dentro de sí mismo. Cuando más se sumía en sí, mayor era la luz que percibía, como el que camina dentro de una caverna y cada paso le lleva más y más cerca del resplandor de la salida. Mientras tanto, los brahmanes continuaron un largo rato hablando y discutiendo, sin darse cuenta de que el rey estaba como sordo y mudo. Se exaltaban, alzaban las voces cada vez más, y no pocos manifestaban así la envidia por las vacas que habían correspondido a otros. Hasta que, por fin, uno de ellos reparó en la distracción del monarca. Interrumpiendo su discurso, levantó la mano y lo señaló con el dedo, y su interlocutor cayó e hizo lo mismo, y el vecino de éste también. Al fondo del atrio, algunos grupos alborotaban y charlaban todavía, pero la mayoría guardaba un silencio sepulcral. Hasta que callaron todos, sentados, sin decir nada y mirando al rey, que se mantenía erguido, el semblante impasible, la vista dirigida al infinito, y su rostro irradiaba una luz fría y clara como la de una estrella. Entonces todos los brahmanes se inclinaron ante su éxtasis y comprendieron que que cuanto estaban haciendo era solo un juego de niños, mientras que el personaje real estaba habitado por Dios mismo, el epítome de todos los dioses. Pero el rey, cuyos sentidos estaban fundidos en la unidad y vueltos hacia lo interior, seguía contemplando la verdad misma, indivisible, en forma de luz pura que infundía en su interior una certeza dulcísima, a la manera en que un rayo de sol, cuando atraviesa una piedra preciosa, la convierte en luz y sol, con lo que criatura y creador se hacen uno. Luego volvió en sí, y cuando miró a su alrededor, sus ojos reían y su frente brillaba como un lucero. Despojándose de sus ropas, salió del templo, salió de la ciudad y del reino, y se adentró desnudo en la selva, donde desapareció para siempre. La fábula de los ciegos. Durante los primeros años del Hospital de Ciegos, como se sabe, los internos detentaban los mismos derechos y sus pequeñas cuestiones se resolvían por mayoría simple, sacándolas a votación. Con el sentido del tacto sabían distinguir sin dificultad las monedas de cobre y las de plata, y nunca se dio el caso de que ninguno de ellos confundiese por error el vino de Mosela con el de Borgoña. Tenían el olfato mucho más sensible
que el de sus vecinos videntes. Acerca de los 4 sentidos consiguieron establecer brillantes razonamientos, es decir, sabían de ellos cuánto hay que saber, y de esta manera vivían tranquilos y felices en la medida en que tal cosa sea posible para unos ciegos. Por desgracia, sucedió entonces que uno de sus maestros manifestó abiertamente la pretensión de saber algo concreto acerca del sentido de la vista. Pronunció discursos, agitó cuanto le fue posible, ganó seguidores y por último consiguió hacerse nombrar principal del gremio de los ciegos. Sentaba cátedra sobre el mundo de los colores y desde entonces todo empezó a salir mal. Este primer dictador de los ciegos empezó por crear un círculo demasiado restringido de consejeros, mediante lo cual se adueñó de todas las limosnas. A partir de entonces nadie pudo oponérselo y sentenció que la indumentaria de todos los ciegos era blanca. Ellos lo creyeron y hablaban demasiado de sus hermosas ropas blancas, aunque ninguno de ellos las llevaba de tal color. De modo que el mundo se burlaba de ellos, por lo que se quejaron al dictador. Este los recibió de muy mal talante, los trató de innovadores, de libertinos y de rebeldes, que adoptaban las necias opiniones de la gente que tenían vista. Eran rebeldes porque, casi inaudito, se atrevían a dudar de la infalibilidad de su jefe. Esta cuestión suscitó la aparición de 2 partidos. Para sosegar de modo definitivo a los ánimos, el sumo príncipe de los ciegos lanzó un nuevo autoritario edicto que declaraba que la vestimenta de los ciegos era roja. Sin embargo, esto tampoco resultó cierto. Ningún ciego llevaba prendas de color rojo. Las mofas arreciaron y la comunidad de los ciegos estaba cada vez más quejosa. El jefe montó en cólera y los demás también. La batalla duró largo tiempo y no hubo paz hasta que los ciegos tomaron la decisión de suspender provisionalmente todo juicio acerca de los colores. Un sordo que había leído este cuento admitió que el error grave de los ciegos había consistido exactamente en atreverse a opinar sobre colores. Por su parte, sin embargo, siguió con firmeza convencido de que los sordos eran las únicas personas autorizadas en el mundo para opinar en materia de música. Parábola china. Un anciano llamado Chuglang, que quiere decir maese la roca, tenía una pequeña propiedad en la montaña. Sucedió que cierto día que se le escapó uno de sus caballos y los vecinos se acercaron para manifestarle sus condolencias. Sin embargo, el anciano replicó: ¿quién sabe si eso ha sido una desgracia? Y hete aquí que varios días después el caballo regresó y traía consigo toda una manada de caballos cimarrones. De nuevo se presentaron los vecinos y lo felicitaron por su buena suerte. Pero el viejo de la montaña les dijo: ¿quién sabe si eso ha sido un suceso afortunado? Como tenían tantos caballos,
el hijo del anciano se aficionó a montarlos, pero un día se cayó y se rompió una pierna. Otra vez los vecinos fueron a darle el pésame y nuevamente les replicó el viejo: ¿Quién sabe si eso ha sido una desgracia? Al año siguiente se presentaron en las montañas los comisionados de los varas largas. Reclutaban jóvenes fuertes para mensajeros del emperador y para llevar su litera. Al hijo del anciano, que todavía estaba impedido de la pierna, no se lo llevaron. Chung Lang sonreía.